El poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Muy buenos días a todos, bienvenidos hoy 2 de diciembre a nuestro programa Escuela de Redes Radio. El día de hoy tenemos un programa súper interesante donde vamos a hablar de todos los temas relacionados con el marketing digital, redes sociales, tendencias, pero hoy le vamos a agregar un tema que es el turismo. Entonces, pero antes que nada, vamos a hablar la dirección general de Carolyn Méndez, la dirección de producción de Brian Agros, en la ingeniería de sistemas está Antonio Calderón y en la coordinación de operaciones y control técnico Roxibel Materano, nuestro CEO fundador Rafael Casela y en la producción y conducción del programa quien les habla José Enrique Alegría. El gran tema de hoy, tenemos un invitado especialísimo, un honor que vamos a tener. En el siguiente bloque vamos a hablar del turismo en la época, en esta nueva normalidad, en la pospandemia y los retos que representa a nivel digital y a nivel presencial. Así que ya volvemos, quédate ahí conectados a través de www.tnoradio.com, que esto se va a poner excelente, va a estar buenísimo. Ya volvemos. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Y de vuelta, nuevamente, ahora sí, tenemos nuestra gran invitada del día de hoy. Hoy va a ser un súper temazo porque tiene que ver con el turismo, tanto lo que nos gusta el turismo, pero el turismo ahora ha cambiado y vamos a hablar de todo este panorama que está representando, aparte de que ha cambiado por temas de pandemia, ha cambiado también por la era digital. Entonces tenemos el día de hoy a una gran especialista, una persona a la cual quiero, admiro y respeto mucho a nivel profesional porque de verdad que tiene un conocimiento increíble con más de 40 años de experiencia en la industria del sector de la hotelería y turismo. Es miembro de la UNESCO Venezuela y es la directora general del Centro Iberoamericano de Altos Estudios en Hotelería y Turismo que queda aquí en Venezuela. Con ustedes, nuestra querida Natalia McCarthy. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás? Gracias, José. Bueno, acá contenta de compartir todas nuestras experiencias pues en este sector turismo que tanto nos acontece en Venezuela y en el mundo, porque cuando tú dices pospandemia, yo te diría en pandemia. Sí, tal porque cual. Nos agarró a todos y te digo que uno de los sectores más golpeados, de acuerdo a las investigaciones estadísticas, la Organización Mundial del Turismo ha indicado que Venezuela y el mundo el más afectado es el sector turismo, puesto por nosotros tenemos la oportunidad de celebrar, de compartir, de estar en espacios de conglomeración y por supuesto a la pandemia eso no nos conviene, ¿no? Ha tenido que mantenerse la gente en casa. Cuando inició esto el año ya para 2 años, ¿verdad? Que estamos en esta pandemia y todavía no sabemos a veces dónde ir, qué hacer. Por supuesto que toda esta trascendencia ha tenido un recorrido. La Organización Mundial del Turismo ha indicado que los porcentajes de deserción de viajes ha sido muchísimo. Se suspendieron vuelos, se cerraron aeropuertos. O sea, mucho fue el impacto que esto ocasionó, que bajó tanto los niveles de empleo como los niveles de disfrute de la actividad turística en el mundo. Por lo tanto, tuvimos que empezar a hacer este rediseño y cuando tú hablas de esta nueva modalidad digital, pues por supuesto, ahora tú puedes recorrer algún destino en el mundo digitalmente y puedes disfrutarlo muchísimo en familia, desde tu casa, desde tu teléfono
Y eso es la nueva era que estamos viviendo. Por supuesto, ha ido evolucionando porque nosotros los seres humanos necesitamos ese contacto físico uno con el otro y compartir, y de acuerdo también a unos lineamientos que se han venido emanando, porque hemos tenido que construir una propuesta desde los elementos de bioseguridad para poder viajar. Estamos hablando de la vacuna, estamos hablando del nuevo comportamiento, del uso de todo lo que tenemos que estar usando constantemente para desinfectar nuestras manos, nuestros espacios de trabajo, nuestro contacto físico. Sabes que nosotros aquí somos muy tocones. En Venezuela realmente nos gusta saludar con un abrazo, con un beso. Hasta eso hemos tenido que limitarlo. ¿Por qué? Por todas las consecuencias que esto representa. Y si vamos a los lineamientos que ha emanado la Organización Mundial de la Salud, más todavía. Entiendo. ¿Y cómo han hecho, o cómo fue en ese 2020? En el 2020, ¿cómo hicieron para sobrevivir los hoteles en plena pandemia? Porque el 2020 fue una locura que nos agarró a todos desprevenidos y bueno, definitivamente se cerró. Y entonces, ¿qué hicieron los hoteles? Bueno, mira, ahorita tenemos unos lineamientos que se emanó desde el Ministerio de Turismo, y todos los hoteles y todas las empresas del gremio turístico en general, porque el transporte no está exento de que también hayan unos lineamientos de desinfección de, por ejemplo, de los aeropuertos, de las mismas naves aéreas. En los hoteles se tuvieron que crear procedimientos de distanciamiento en espacios. Por ejemplo, tú en una recepción de un hotel tienes un marcaje en el piso que distancia a 1,5 metros de separación entre persona a atender y la otra, ¿no? Entonces, si estás llegando al nivel de reservaciones, tú tienes que llegar y hacer las reservaciones online, preferiblemente, cosa de que cuando llegues allí solo se te entrega la llave, y la llave es digital, y se desinfecta casi que delante del mismo cliente, el bolígrafo, todos los elementos de bioseguridad están demarcados. Cuando entras a la habitación está, por supuesto, aireada, está ya desinfectada con un precinto que dice: esta habitación cumple con las normas de bioseguridad, y solo la va a utilizar el cliente que está llegando en ese momento a alojarse. Entonces, ya siente, eso le da seguridad a cualquiera que pueda venir a disfrutar los espacios, porque ese es otro elemento. Si tú no sientes que tienes la seguridad sanitaria que representa este momento histórico que estamos viviendo en la humanidad, no vas a sentir deseos de disfrutar de ese espacio. Por eso que los hoteles o los establecimientos que muestren garantías de seguridad son los más visitados. Ok, ¿cómo es el tema de las vacunas? Pero eso lo vamos a ver en el próximo corte. Vamos a hablar del tema de las vacunas, ¿sí? Ya volvemos. Muy bien, y volvemos de aquí en nuestro programa Escuela de Redes Radio. El tema de hoy es el turismo en esta nueva era, en la era digital, pero bajo los efectos de la pospandemia o la pandemia en la nueva realidad. Estamos conversando con Natalia McCarthy. Natalia, estamos hablando de dejamos en el aire la pregunta de la vacuna, sí. Del tema de la vacuna. ¿Cómo están haciendo los distintos países con la aceptación de la vacuna? ¿Qué está ocurriendo actualmente con este tema? Bueno, mira, desde la reactivación que hemos tenido en este espacio que se nos ha permitido ir en progreso, la recuperación del turismo, hemos tenido bastante oportunidades de ver cambios, y que quizás un lineamiento que se generó en el 2020 ya para este 2021 no aplica, sino otras cosas, ¿no? Y sobre todo en el momento de la vacuna, porque tenemos que aprovechar las condiciones que se nos están dando. Sin embargo, también ha sido progresivo la apertura de los aeropuertos, de los viajes, y sobre todo
tenemos el tipo de vacuna que son permisados por la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Hay países que, por ejemplo, como Francia, que no acepta la vacuna rusa. Entonces, sí, pero sí acepta la vacuna china. Entonces, tú tienes que saber netamente, estar preparado cuáles son las condiciones y características que te pueden permitir viajar a tal o cual destino. Y eso es garantía de tu seguridad y de tu tranquilidad, porque están cambiando entonces el tema de las visas o no visas, cuáles son las consecuencias, y casi todo de una manera tan, bueno, lo que tú estás haciendo, el tema de las redes, el tema digital, cómo nosotros en este momento trascendemos para evitar el contagio en todo su esplendor. Y esa era digital nos está arropando y que tenemos que estar preparados para poder coexistir con cada una de estas características que nos permiten estar en los espacios para el disfrute y la recreación. Claro. ¿Ves? ¿Qué está pasando a nivel de las vacunas? Que ahorita se está haciendo lo que es el semáforo. A nivel del Ministerio de Turismo. Tú, para entrar a un establecimiento turístico, te piden a la entrada tu número de cédula, se verifica por una app que se fue creada para eso, y ahí puede determinar si está en rojo, es que no puedes entrar. ¿Por qué? Porque no estás vacunado. Ok, pero yo tengo, hablando de ese tema del semáforo, ¿no? Yo me vacuné, tengo mi tarjeta de vacunación. ¿Yo con eso yo puedo entrar al local? Sí. ¿O es que tengo que estar registrado en la aplicación? No, pero es que automáticamente, cuando ya tienes tu tarjeta, eso entra automáticamente al sistema y eso cae en ese semáforo y automáticamente yo puedo ver. Por eso que tú estás en la digital, es totalmente válido en estos momentos. Okay. Entonces yo puedo ver por tu número de cédula que ya tú estás vacunado con una o con las dos vacunas. Ah, ya, yo no tengo que hacer nada. No tienes que hacer nada, ni siquiera presentar el papel de constancia de vacunación. ¿Y eso lo están haciendo en otros países? Bueno, sí, he escuchado que quizás no se llama semáforo. Exacto. Pero todo el mundo está tomando sus previsiones porque nosotros tenemos que lograr disminuir el contagio. Necesitamos crear muchísima conciencia sobre el comportamiento de acercamiento o distanciamiento que debe haber entre una persona y otra. Cuando quizás son familias no hay problema o son relacionados. Pero hoy por hoy el turismo que se está impulsando con muchísimo éxito es el turismo de proximidad, el turismo de ambientes naturales, de espacios de recreación, donde tú puedas sentir esa libertad de que está aireando y está permitiendo de que ese virus se mantenga pues más alejado de ti en lo posible. Ajá, llegó un hotel y recibió turistas internacionales. Uh-huh. ¿Qué medidas toma o qué hace antes de que puedan alojarse? ¿Cómo es el procedimiento en ese caso? Cuando viene, en este caso, del extranjero a Venezuela o cuando nosotros nos toca viajar hacia afuera. ¿Tienes esa información? Sí, mira, ahorita recién ya llevamos más de 5,000 turistas atendidos rusos. Ajá. Allá en Margarita, ese conglomerado de personas tiene todo un protocolo de atención para los elementos sanitarios de bioseguridad. En los aeropuertos, conjuntamente con el instituto, con el Ministerio de Salud, pues se hace toda una jornada de recibimiento para garantizar, y de verdad no hemos tenido casos declarados que sean de contagio. Hemos atendido esa cantidad de personas con éxito, pasan, se les hace su PCR, llegan, se registran, o sea, todo va fluyendo de acuerdo a cómo va la llegada de cada uno de ellos, y todos pasan por el filtro de chequeo y verificación sanitaria para garantizar, pues, por supuesto, para ellos y para nosotros, que sea un turismo de éxito, porque claro, porque realmente ningún turista pretende venir a un país que vaya a contagiarse o vaya a enfermarse, y eso está propiciando entonces que esté en aumento y en crecimiento el turismo en Venezuela. ¿Qué pasa? Se comenzó por un segmento pequeño como una fase prueba, y eso nos ha ido incrementando la credibilidad, la confianza y la seguridad
de que el turismo se está abriendo en el país. Bien, y hay una exigencia, igualmente se le pide, vamos a decir, el cartoncito de vacunación a ellos. Ellos tienen algún tipo Sí, de certificado. todos deben llegar con su PCR de su país. Por supuesto, porque para salir se las piden a ellos, igual que nosotros para salir del país también nos las piden en otros países. ¿Existe alguna página donde yo pueda ver el tipo de vacuna que acepten al país destino? Bueno, ejemplo. cada país, previo a tu viaje, sobre todo el asesor de viajes de la agencia de viaje o la línea aérea, Ujú. te dan las indicaciones previo a adquirir el boleto, porque eso es necesario que tú lo sepas antes de salir. Y eso va a variar definitivamente Claro, dependiendo del país que estén, ¿verdad? claro, va a variar dependiendo del país que estén, va a variar las condiciones que exige cada país. Hay cosas que antes no se exigían y ahora se exigen. Entonces, por eso es importante el asesoramiento previo al viaje, para garantizar que tú puedas llevar todas las condiciones y puedas hacer de tu espacio, de tu tiempo y de ese destino turístico donde vas un momento agradable y memorable sobre todo. Buenísimo. Cuéntame algo, Natalia, ¿cómo, cómo estás viendo en este 2021, cómo viste el turismo en estos 11 meses? Este diciembre también creo que va a subir un poco, pero ¿cómo ves el turismo en Sí. este 2021? Ok, mira, yo te puedo decir que hemos ido aprendiendo a convivir con el coronavirus. Ujú. Eso es primer elemento, ¿no? ¿Por qué? Yo lo hago desde mi perspectiva particular. Yo cuando esto empezó no quería salir de mi casa, no quería salir de Claro. ninguna parte donde estaba, no sé, no entendía, porque yo creo que eso nos pasó a todos, el sentimiento de temor, de angustia, pero ya estamos viendo en la evolución de estos 11 meses que hemos ido incorporando dos elementos, lo digital y lo presencial. Eso para Muy bien. nosotros es bien importante reconocerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, desde el Centro Iberoamericano de Altos Estudios en Hotelería y Turismo, en estos inicios del año, Ujú. fue cuando tuvimos el permiso del Ministerio de Educación para poder hacer este, las actividades presenciales, pero con un porcentaje, porque si antes yo tenía un 100% de ocupación de mi salón, en este momento solo me permitían máximo el 40% de ocupación, Muy bien. porque tenía que haber cierta distancia entre un participante y otro. Entonces, eso nos permitió combinar lo presencial y lo digital. Bien. Vamos a seguir hablando ahorita de diciembre, lo que viene diciembre y el 2022. Pero después de este corte, continuamos en nuestra sabrosa conversa con la profe Natalia McCarthy. Ya volvemos. Muy bien, de vuelta nuevamente en Escuela de Redes Radio hablando del turismo post pandemia y sus retos digitales y presenciales. Aquí con la profesora Natalia McCarthy. McCarthy es un apellido criollito, ¿no? Irlandés, pero soy venezolana de pura cepa, ¿ok? Yo defiendo a mi país Ajá. muy de corazón y de verdad que lucho por las cosas que son nuestras. Excelente, excelente. Y bueno, y cuando la profe se pone esos tacones, porque ella bajita no es, cuando se pone los tacones, bueno, no pasa desapercibida, ¿no? Así es. 40 años, Natalia, y has visto el antes. ¿Cómo era a nivel de turismo ese antes? Bueno, mira, si tengo que contarte cuando iniciamos en el año 81, 82, por allí, que se iniciaron los primeros turistas que vinieron a Venezuela de Canadá, sobre todo, fue una experiencia bien Tómame interesante la foto. porque tuvimos muchísimos operadores internacionales allí, sobre todo en esa época era Puerto La Cruz. Ujú. Y en Puerto La Cruz era muy movido, teníamos una dinámica con un circuito interesante donde podían estar ellos viendo las discotecas, las diferentes playas, tenemos a Mochima,
una belleza natural que, bueno, el Parque Nacional Mochima ya lo saben todos los que han podido disfrutarlo y los que no también porque se han enterado. Fue una experiencia bien interesante la cantidad de operadores. ¿Y qué generó eso? Que esas experiencias de grupos de familiarización o lo que llamamos en turismo fan trip, pudieron reconocer que Venezuela tiene un potencial turístico. Sabes que Venezuela es un país megadiverso, de el número 17 en el mundo, de creo que son 130 países. O sea que Venezuela está ocupando una posición envidiable para el desarrollo del turismo mundial. Entonces, eso propició que vinieran muchos turistas por varios años a Venezuela y por supuesto generó el movimiento y el flujo económico de todo el país, porque sabes que el turismo es una actividad transversal que dinamiza la economía de cualquier país. Por lo tanto, ahí se movió el transporte turístico y el transporte urbano, empleos, la gastronomía. Y como decimos, en estos días tuvimos un foro gastronómico venezolano, se contemplaron las 5A del turismo, que tienen que ver con la accesibilidad, que es el transporte, que tiene que ver con el alojamiento, que tiene que ver con los atractivos turísticos, con la animación y la recreación y con la alimentación. Entonces, cuando tienes todos esos elementos en un componente único, garantizamos el éxito de la actividad turística en Venezuela, y no solo en Venezuela, en el mundo, porque así nos movemos. Nadie sale de vacaciones que no tenga todas esas consideraciones. ¿Y por qué buscamos atractivos turísticos? Porque queremos sentir la diferencia, queremos tener un reconocimiento con la parte espiritual, con lo emocional, con lo que nos llena de energía para poder disfrutar de ese espacio y compartir con aquellos que nos rodean, pues que es nuestra familia, nuestras amistades, y también buscar trascender, porque cuando nos despejamos con nosotros mismos, con el entorno, y buscamos esos espacios de tranquilidad y de disfrute. Excelente, así es. Las 5A. Le agregamos la A de alegría, también puede ser, ¿verdad? Mira, Natalia, y claro. ¿Cómo es en este diciembre? Porque ahorita todo el mundo quiere hacer algo, quiere como liberarse un poco, pero sí. ¿Cómo lo estás viendo a nivel del turismo? Bueno, yo te voy a decir, yo creo que la gente está presa y quiere salir, así de sencillo, para donde sea, para buscar una opción. Por supuesto, esas opciones van a ser bien pensadas. Esas opciones van a tener oportunidad desde lo digital, buscarlo, porque ahora que tenemos ese catálogo turístico que ofrecen los diferentes prestadores de servicios en Venezuela y en el mundo, que tú puedes escoger qué destino de acuerdo a tus preferencias, porque también tenemos que saber que tenemos distintos turistas que buscan sus preferencias. Y esas preferencias están relacionadas con, bueno, una cantidad de elementos, porque lo que te gusta a ti, a lo mejor a ti te gusta sol y playa. Okay, ¿Seguro? Sí. Seguro, es así. Bueno, pero, por ejemplo, ahí nosotros tenemos un estudio de mercado, que es lo que tenemos que a veces no hacemos y tenemos que retomar. Hacer estudios de mercado para definir los segmentos de turistas que podemos recibir y en cuáles sectores. Ejemplo, el mercado chino son, de acuerdo al estudio de mercado, son personas que no quieren perder su color. Por lo tanto, ellos no buscan sol y playa. Entonces nosotros debemos ofrecerles destinos de paisaje, espacios tranquilos, donde ellos puedan recorrer y tomar fotografías. ¿Por qué? Porque ellos son de esa naturaleza. Sí. Entonces, cuando llamamos claro, los diferentes tipos de turistas, que si el psicocéntrico, el egocéntrico, o sea, todos los que nosotros podamos determinar según sus características para poder ofrecer un producto claro y determinado. No es lo que yo quisiera hacer, porque de repente yo como especialista, a mí me gusta por ejemplo, paisajes tan tranquilos, y yo quiero que sea solo en ciudad. No quiero estar saliendo a la aventura, no, nada de eso. Ahora, si voy a la aventura, que sea monte, pero monte 5 estrellas, un ejemplo. Pero eso me lo tiene que determinar
la oferta que me hacen, entonces yo empiezo a seleccionar y ese. Entonces ahorita en esta Navidad la gente por supuesto va a buscar el encuentro familiar primeramente. Okay. ¿Por qué? Porque quizás hay muchas familias que no pudieron tener esos encuentros durante todo este periodo de pandemia. Eso va a ser casi seguro. Tuvimos muchas oportunidades de conectarnos por nuestros teléfonos, saludarnos, abrazarnos en la distancia, compartir formación, reuniones, todos a nivel digital. Y ahora queremos un encuentro y el abrazo en familia. En familia, perfecto. ¿Cómo ves tú esta industria del turismo? ¿Cómo lo estás viendo con el tema tecnológico? ¿Cómo consideras que están actualmente y que pueden mejorar a nivel de tecnología, a nivel de la digitalización turística? Sí, estamos actualmente trabajando con el Ministerio de Turismo y con todos los prestadores de servicios turísticos varios elementos. Por ejemplo, la oferta y la propuesta de los paquetes digital. Que sea digital, que llegue en digital, que tú puedas hacer reservas en digital y que eso sea hasta las monedas. Sabes que estamos en el momento de la criptoeconomía y estamos hablando de pagar en cripto, ¿sí? Entonces, claro, hay dos momentos allí, lo que tenemos y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hay que aprender a trabajar con este tipo de pagos, que es necesario que eso mejore. Cuando me dices que debe mejorar es porque necesitamos hacer una formación sobre la usabilidad de la criptomoneda, que no está pasando en su 100% como debería ser. Nosotros debíamos tener todas las opciones ya claras y definidas, pero se sabe que desde lo digital es lo que tenemos que trascender, las modalidades de pago. En cuanto a la reserva, también de una manera digital, cosa de que el turista tenga menos manipulación de objetos al llegar a su destino. ¿Ok? Y sea solo para llegar a disfrutar de los espacios. Hay países que ya ustedes lo saben, que tú llegas a pagar en un supermercado solo con pasar la tarjeta por un lector y sales con toda tu mercancía. Entonces, en Venezuela eso también tenemos que alcanzar a llegar allí. Ahí, en este momento, por ejemplo, te puedo comentar que hay hoteles que tú haces la reservación y al llegar tienes todo, pero todo listo, que solamente recibes la llave con la que vas a entrar a la habitación y la llave es también electrónica. Electrónica, ¿verdad? Así que llega y haces el lector en la puerta. Del 1 al 10, ¿cuánto consideras entonces que está Venezuela a nivel tecnológico o digital? Wow. Es una pregunta interesante porque, bueno, comprende muchos aspectos, ¿no? Sí. Pero, ¿todavía nos falta? ¿O estamos en cero? Bueno, si yo tengo que responder eso, es una pregunta muy fuerte que la puedo evaluar yo, ¿no? Pero me voy a evaluar yo misma. Ajá. Yo cuando esto comenzó, y tú eres parte de mi historia, yo tenía muy pocos conocimientos digitales porque uno se dedica a estudiar y a trascender desde el conocimiento. Pero en lo digital me tocó aprender a manejarme por WhatsApp, que fueron mis primeras formaciones. Recuerdo que me arriesgué bastante alto un 26 de abril, nunca se me olvida la fecha. Wow. Porque en marzo, en los primeros días, yo sola en mi casa y la gente con mucho miedo me llamaba, con mucha angustia. Yo grabé algunos videos de motivación, de apoyo, de fortaleza sobre el miedo y cómo superarlo. Y yo estaba más asustada que ellos, ¿no? Pero yo creo mucho en Dios y creo que esa fortaleza me permitió poder ayudar a otros, por un lado. Segundo, me coloqué en la posición de aprender haciendo. Grabé mi primer WhatsApp, una formación en WhatsApp, mi primera formación. Ajá, un foro chat. Un foro chat, en aquel entonces, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y lo grabé, fue turismo post-pandemia, exactamente ese fue el tema. Yo no sé de dónde, pero lo logré. Lo sacaste. Ajá. Y tuve casi 1000 personas conectadas en 4 WhatsApp.
¿Viste? Qué increíble. simultáneo. Entonces yo digo, si yo me tengo que evaluar, yo creo que todavía estoy como en un 6, ¿no? Como un 6. Del 1 al 10. Pero pasé el 5, pues, ¿no? Claro. Porque ahora yo estoy enseñando a otros a hacer cosas digitales. Ahorita en el Ministerio de Turismo hicimos nuestro primer YouTube porque me empeñé, les enseñé que sí se podía, cómo se hace el live. Yo los hago yo sola, me arriesgo. Monté unas jornadas yo sola por un live haciendo temarios sobre los valores de nuestra sociedad. Y eso funcionó y la gente estaba muy contenta. Entonces, sí es posible aprender y tenemos que trascender. Definitivamente aprender, hay que formarse mucho, ¿correcto? Sí. Sí. En el próximo corte me gustaría hablar contigo de en qué anda Natalia. Cuando yo veo Centro Iberoamericano de Altos Estudios en tu área, yo digo, wow, esto tiene que ser algo espectacular. Pero me gustaría que habláramos de eso en el próximo corte, ¿te parece? Gracias, ya volvemos. Nuevamente aquí estamos disfrutando este rico encuentro con la profe Natalia McCarthy, especialista en hotelería y turismo con 40 años de experiencia. Yo siempre digo 40 años, suena tan rápido, tan fácil, pero aquí está y mírala como está enterita, ¿no? De verdad que muy contento, un gran placer tenerte aquí, Natalia, disfrutando. Bueno. Y cuéntanos en qué andas, qué es esto del Centro Iberoamericano de Altos Estudios, ¿de qué se trata esto? Bueno, mira, excelente. Estamos, el Centro Iberoamericano de Altos Estudios en Hotelería y Turismo, estamos ubicados en el Hotel Hesperia World Trade Center Valencia. Y ahí estamos trabajando muchísimo con el tema formativo y la formación en oficios de hotelería y turismo. En este año, por ejemplo, como te comentaba inicialmente, estuvimos trabajando un poco con lo digital, porque desde el hotel nosotros tenemos unas conexiones a través de 13X que allí se puede conectar casi que es como una televisión realmente, y ahí también hicimos un evento bastante importante, casi de 1,200 personas aproximadamente se conectaron, porque hicimos yo hice también la 5A, pero de los elementos de bioseguridad para el turismo, ¿verdad? En este elemento de la pandemia. Y fue interesante porque fue una oportunidad de mostrarle a los prestadores de servicios turísticos, y estamos hablando de todo el sistema turístico, Ajá. que era estudiantes, agencias de viaje, líneas aéreas, hoteles, posadas, o sea, todos los involucrados, para que entendieran qué debe cambiar y qué debe trascender en este momento histórico que estamos viviendo. Y Todos después, estos elementos tienen que cambiar, tienen que ir claro, alineados, es que la vida ¿correcto? nos cambió, porque si nos quedamos pensando que vamos a regresar a ese turismo que teníamos antes, no va a ser así. Tenemos ciertas condiciones y características que cumplir para poder avanzar y disfrutarlo, porque tú no quieres arriesgarte, no quieres arriesgar a tu familia. ¿Cómo lo hacemos? En la playa se pega, En la uno playa se contagia de COVID en plena orilla del mar. es posible, se han visto casos. Lo que pasa es que son condiciones, mira, en la playa tú estás al aire libre, Ajá. y eso pasa en todos los espacios. Por eso estamos hablando de un turismo de proximidad, de un turismo en espacios naturales, que es lo que te permite que donde puedes estar sin el tapaboca, Ujú. pero también tiene que haber una distancia entre uno y otro, porque tú no vas a querer estar al lado de familias que no conozcas. Correcto. Así de sencillo. Entonces tú no te vas a montar en una escena de esa para lograr que te contagies o no, pues, ¿no? Definitivamente. En el Centro Iberoamericano también le damos valor agregado a eso, no creas que... Entonces, tenemos la formación de los empleados del hotel como nuestra prioridad. Ujú. En este momento, recién acabamos de terminar un curso sobre la formación de los líderes de alimentos y bebidas Visión 360.
Ujú. Estamos hablando de los capitanes de mesonero o de servicio de sala. Estamos hablando de los subchefs o jefes de partida del área de gastronomía. Okay. En ambos momentos participaron, eso fue bien interesante, fueron 4 meses de formación. Hemos tenido formación de enología, de licores y vino, de trinchado, de camareras inclusive. Nosotros tenemos nuestro programa estrella, que es un programa social que estamos llevando para formación de mesoneros, dándole opción, que es un curso gratis Okay. de mesoneros. Y lo estamos para formar a los jóvenes del estado, de ahí de Valencia, pues en el estado Carabobo, porque creemos que debemos darle oportunidad a la juventud, porque el profesional se ha ido, Okay. de ha Te ido del entiendo. país, y eso nos ha permitido que bueno, o nos reinventamos y abrimos espacios para ayudarnos entre todos, o el país se nos queda, ¿no? Y creo que ya hay una oportunidad de crecer, y tenemos que crecer juntos, ayudándonos y variando las cosas como son y como deben ser. Entonces, pasando a ese nivel, José, Ujú. estamos trabajando y avanzando, ¿ok? En ese sentido. ¿Están en dónde? En la En Esperia la de Esperia. Valencia. En este momento que estamos cerrando el año tenemos ahorita unas clínicas sobre licores y vinos, sobre servicio y sala, sobre barismo, inclusive, bellísimo, que es, o sea, que los Wow, qué jóvenes bueno. sí puedan aprender esas técnicas, ¿no? ¿Idiomas? Tenemos idiomas, tenemos inglés hotelero, y debemos los muchachos desde 000 que por lo menos aprendan las palabras básicas. Tenemos ruso, inclusive abrimos un curso de ruso instrumental para turismo, y ¿Qué ha sido tal? también interesante, puesto que queremos que la gente medianamente pueda saludar, hablar las cosas básicas, que un turista de un país como ese pueda comunicarse. No te creas que no es fácil, yo medio aprendí algunas palabras, No es pero, fácil, ¿no? ¿Quién te pero, aguanta a ti hablando ruso, pero, Natalia? pero es eso, pues. Entonces, nos ha tocado trascender, buscar qué está sucediendo en el sector. Dentro de poco, pues, vamos a cerrar el año con esta Navidad que ya nos viene encima, pero deseando que podamos trascender. Ahorita también tenemos, se me olvidaba de comentarte, Ujú. pastelería. Tenemos Pastelería un curso de también. pastelería que Wow. está en proceso, y bueno, No va- todos los días pruebo los dulces. Yo soy la Buenísimo. catadora. No vas a dejar tus números para que la gente te pueda contactar. ¿Cuáles son, por cierto? Sí, mira, el celular es 0416-613-6985, y el 0241-515-3329 es nuestros números en las oficinas. ¿Puedes repetirla, por favor? 0416-613-6985 y el 0241-515-3329 son nuestros teléfonos. ¿Cómo ves el 2022? Bueno, lo veo con gran optimismo, puesto que vamos a trascender. Vamos a lanzar un programa que va a ser interesante, porque se trata de apadrinar a un joven venezolano a que continúe estudiando turismo y hotelería en Venezuela. Excelente, excelente. Si viene alguna otra variante del COVID, bueno, nos tendremos que ajustar a estos cambios, ¿no? Sí, mira, nosotros ahorita tenemos algo importante. Todos nuestros profesores van a pasar por una formación de Moodle, donde vamos a hacer la formación, trascender con esa nueva dinámica, con una formación a distancia que nosotros tenemos y que queremos que llegue a otros espacios, no solamente en Valencia, sino que queremos trascender en todo el país, y si es posible más allá, ¿no? Porque Venezuela está, o sea, ahorita vamos a abrir 3, 4 diplomados, un diplomado en ecoturismo, ¿verdad? En espacios naturales. Tenemos el diplomado de supervisión de alimentos y bebidas. Tenemos el diplomado de recreación turística, y tenemos el de gestión turística sustentable. Excelente, ¿verdad? Que
todo pinta a que, bueno, siguen los retos digitales, los retos presenciales, pero formando a nuestra formadora a nivel de hotelería y turismo. Yo estoy seguro que podemos lograr muchas cosas, ¿verdad? Bueno, agradecidos. Mira, aquí tenemos la página, aquí está la página CIAED Piso Oficial, donde pueden ver más información relacionadas con la formación en hotelería y turismo. Buenísimo, buenísimo, de verdad que sí, agradecidos con todos ustedes. Y bueno, hemos terminado por el día de hoy, Natalia. Bueno, llegamos al final. Gracias. Pero vendrán más, porque yo estoy seguro que el año que viene vienen cosas muy buenas para nuestro país. Terminamos el día de hoy, señores, agradecidos con todos ustedes, por supuesto en la dirección general, Carolyn Méndez, en la dirección de producción, Brian Agros, y en la ingeniería de sistemas, Antonio Calderón, coordinación de operaciones y control técnico, Roxibel Materano, nuestro CEO fundador, Rafael Casela, y el productor y conductor de este programa, quien les habla, José Enrique Alegría. Y la próxima semana vamos a tener un programa espectacular también, porque vamos a hablar del mundo de la decoración y temas digitales también, donde vamos a tener un invitado súper especial, decoración en esta época navideña, por supuesto. Muy contentos y agradecidos de estar con ustedes y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.